Iluminar. Bienvenidos y bienvenidas a esta lección en la que revisaremos el comportamiento del lector de pantalla cuando estamos leyendo un texto. Es importante que nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos. Por ejemplo, un párrafo es el conjunto de frases hasta un punto y aparte, y una frase puede ser el conjunto de oraciones hasta un punto y seguido. Un renglón simplemente es un número determinado de palabras que caben dentro de un espacio limitado, como por ejemplo en una hoja. Una línea es lo mismo que un renglón. Y considero que el concepto de palabra y carácter están más que claros, por lo que no voy a hacer aclaraciones al respecto. Cuando nosotros utilizamos cualquiera de los comandos de lectura con el lector de pantalla NVDA, el foco y el punto de inserción de texto van a quedar en la primer letra de la frase, párrafo o palabra según nos hayamos movido, según el comando que hayamos utilizado. Por ejemplo, si yo utilizo el comando de control flecha abajo que me lleva al párrafo siguiente, el punto de inserción de texto va a quedar ubicado en la primera letra de ese párrafo. Si yo utilizo el comando control flecha derecho para ir a la siguiente palabra, el punto de inserción de texto va a quedar ubicado en la primera letra de esa palabra. Y así va a pasar con las frases y con los renglones, si es que yo no me he movido del punto inicial, en el caso de los renglones. Me gustaría mostrarles el comportamiento de los comandos, así que me voy a dirigir al archivo que tengo actualmente activo. Lo tuyo y lo mío.docs-word. Lo tuyo y lo mío es un texto que hace parte de un libro llamado La culpa es de la vaca. Así que voy a ir al título. Lo tuyo y lo mío. Ahí está. Y a partir del título voy a utilizar el comando de lectura, párrafo siguiente, control flecha abajo. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Como estoy en el párrafo número 1, si aplico el comando a párrafo siguiente, el lector de pantalla va a verbalizar el párrafo número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a tener en cuenta mi posición actual y con base a ella es que va a ejecutar la acción. Voy a ir al párrafo siguiente, control flecha abajo. Mientras hojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. De pronto, sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a comer. Siguiente párrafo, control flecha abajo. La señora se molestó un poco, y no quería ser grosera, pero tampoco hacer de cuenta que nada había pasado. Así que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando fijamente al joven. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, el lector de pantalla me ha ido verbalizando cada uno de los párrafos de esta primera parte de la lectura. Voy a utilizar el comando control inicio para ir nuevamente al título. Lo tuyo y lo mío. Si yo revisara aquí en qué letra me dejó ubicado el punto de inserción de texto, el carácter actual, es decir, el lugar en el que está ubicado el punto de inserción de texto, utilizando el comando de lectura carácter actual, que en el teclado de escritorio es el número 5 con el bloqueo numérico desactivado, y en el teclado de portátil es insert control punto. Me puedo dar cuenta que está ubicado en la letra. Lo tuyo y lo mío. En la letra L, ¿sale? L mayúscula. Ahí está. L mayúscula. L mayúscula. Si yo aplico en este punto el comando de lectura por frase, me voy a dar cuenta que me va a leer la primera frase del primer párrafo. Escuchemos. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría aproximadamente una hora. Hasta ahí va la primer párrafo, la primera frase del primer párrafo. Segunda frase del primer párrafo. A continuación. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Siguiente frase con alt flecha abajo. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Ok. ¿Ok? Vamos a regresar. Cuando la señora llegó a la estación,
A la primera línea, aquí está la primera línea. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría. Del primer párrafo. Ahora, si yo quisiera leer por renglón o por línea, simplemente tendría que pulsar flechita abajo o flechita arriba. Aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Bastante sencillo. Lo tuyo y... Ahora voy a regresar al título con control inicio. Y aquí quiero que tengamos en cuenta algo. En este momento estamos ubicados en la primera letra de nuestro título, es decir, la letra L mayúscula. L mayúscula. Yo puedo moverme por palabra utilizando el comando control flecha derecha si es la página siguiente o izquierda si es la palabra anterior, perdón. Entonces voy a utilizar control flecha derecha. Tuyo. Y el punto de inserción de texto está ubicado en la letra T mayúscula. T mayúscula. En la letra T, ¿sale? Y. Y Lo. Mío. ¿Sale? Ahora, L mayúscula. en el primer renglón, Cuando la señora llegó a la estación, si me muevo por palabra, la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, y así puedo ir avanzando. ¿Cuál es la desventaja que yo le veo a esto? Que no nos va a informar directamente el lector de pantalla cuando cambiamos de línea, por ejemplo, ¿sale? Ahí ya vamos a la mitad casi de la segunda línea. Cuando la señora... Como pueden escuchar, yo tengo configurada mi computadora para que lea los símbolos de puntuación. Sin embargo, esto es una configuración que se puede cambiar desde la ventana de configuraciones del NVDA o utilizando el comando insert más la letra P. Nivel de puntuación ninguna. Nivel de puntuación alguna. Nivel de puntuación la mayoría. Nivel de puntuación toda. Nivel de puntuación ninguna. ¿Ok? Si yo leo este mismo texto sin la puntuación... Lo tuyo y... Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Aunque el lector de pantalla hace las pausas correspondientes de cada uno de los signos de puntuación, es mucho más difícil determinar en dónde termina o empieza una frase. Así que si ustedes son de esas personas a las que les cuesta comprender cómo funciona la puntuación dentro de un texto, el escuchar los símbolos les puede ayudar a mejorar esa habilidad. Si por lo demás ya están súper acostumbrados a escuchar el lector de pantalla y son capaces de detectar esas pausas sabiendo que hacen parte de una coma, de un punto y seguido o de un punto y aparte, podrían omitirla. Recuerden que nosotros también podemos utilizar no solamente los comandos de lectura siguiente o anterior, sino también los de palabra, carácter o línea actual. Para escuchar la línea actual, yo voy a utilizar el comando número 2 del teclado alfanumérico con el bloqueo numérico desactivado o la combinación de teclas NVDA o Insert, Shift más punto. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría. Este comando me va a hacer la lectura de la línea en la que el punto de inserción de texto se encuentre ubicado sin importar la posición. ¿Qué quiero decir con posición? Si está al inicio de la línea, en medio de la línea o al final de la línea. Lo importante es que el punto de inserción se encuentre en esa línea, ¿sale? Para leer la palabra actual, yo voy a utilizar la tecla número 5 del teclado alfanumérico, desactivado el bloqueo de numérico, o la combinación de teclas NVDA o Insert, Control, punto. ¿Cuándo? Y si quiero deletrear esa palabra, voy a pulsar el 5 dos veces rápidamente o en mi combinación de teclas, sosteniendo el NVDA y el control presionado, voy a hacer doble toque a la tecla punto. C mayúscula, U, A, N, D, O.
y así me deletrea la palabra. Esto puede ser especialmente útil para verificar la ortografía de alguna palabra cuya escritura yo no conozco. Por ejemplo, estoy leyendo un texto en el que se mencionan nombres de personajes importantes que por lo general están escritos en otros idiomas. Bueno, pues puedo ubicar el párrafo, la frase o la línea, posteriormente la palabra y la deletreo. Por ejemplo, aquí vamos a buscar la palabra aproximadamente. Entonces voy a ubicarme en el título. Lo tuyo y lo mío. Y voy a ir utilizando los diferentes comandos. Voy a bajar a la siguiente línea y voy a escuchar. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría. Ahí no está. Aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una revista. Está en la segunda línea y es la primera palabra. Entonces, como yo utilicé el comando de lectura por línea, lo más probable es que mi punto de inserción de texto esté en la palabra aproximadamente. Esto lo puedo verificar haciendo uso del comando de palabra actual, el 5, con el bloqueo numérico desactivado o insert control punto. Aproximadamente. Ahí está. Ahora quiero saber cómo se escribe aproximadamente. Muy fácil. Simplemente pulso 2 veces rápidamente mi comando. A, P, R, O, X, I, M, A, D, A, M, E, N, T, E. Es bastante sencillo leer un texto con NVDA. Lo que sí les recomiendo es que presten mucha atención y que no pierdan de su mente la estructura del texto. Por ejemplo, deben de tener en cuenta con qué palabra empieza cada uno de los párrafos para saber si la información que están buscando está más arriba o más abajo, respectivamente, de la posición actual en la que ustedes están. ¿Sale? Lo importante de manejar una computadora con lector de pantalla es ir generando una estructura ubicacional del contenido que yo voy escuchando. Así voy a saber hacia dónde tengo que moverme. Utilizar los comandos es realmente fácil cuando ustedes comprenden el funcionamiento de cada uno de ellos y espero haberles podido brindar la información suficiente. Así que si tienen necesidad de instrucciones o apoyo adicional, por favor comuníquense con el instructor encargado y nosotros nos encontramos en una próxima lección. Ilumina.